compañeros jubilados en Resistencia. Grandes, pero. Bueno, miren, tenemos pensado el día de hoy hacer una exposición sobre el plan de acción y cómo tenemos que organizarnos para llevarlo a cabo. Los acontecimientos que ha narrado nuestro compañero José Antonio Almazán tienen que ver con lo que vamos a exponer, porque esta mesa de negociación, cuya valoración del Comité Central se reactiva a partir de la reunión celebrada el día de ayer con el subsecretario de Gobierno, tiene que ver también con otras líneas de acción estratégicas que el sindicato acordó llevar adelante. Entonces quisiera pedirle primero a los compañeros que viéramos el plan de acción. Primero que viéramos el plan de acción de esta semana. Voy a pasar a ocupar el micrófono de aquel lado. Ya, sí, vamos. Primero quiero destacar algunas cuestiones que tienen que ver con las vías. Nosotros hablamos que para la solución del conflicto había 3 vías de solución. La vía jurídica, que fue demandar a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por la reinstalación de un despido injustificado de 44,000 trabajadores, el patrón sustituto, el pago de las prestaciones, los salarios caídos. Esa es una demanda que está ahí en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que no se ha resuelto después de 2 años, 3 meses, en que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se ha venido dilatando para darle una solución al conflicto. Tenemos también en el terreno jurídico un amparo en contra de una resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que dice que se dan por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo, y ese amparo está tramitándose en un tribunal colegiado de circuito en materia de trabajo que tampoco ha dictado sentencia. De ahí desprendemos que el Poder Judicial y las juntas federales de conciliación, que son dependientes del Poder Ejecutivo, están dilatando, están retardando resoluciones para desgastar al movimiento con la intención o el objeto de vencernos por hambre. Pero en ningún sentido hay una resolución o una sentencia en firme ni en la Junta Federal de Conciliación ni en los tribunales del Poder Judicial. Entonces, la vía jurídica sigue su curso con todas estas tácticas dilatorias del Poder Judicial y de la Junta, pero es una vía que no está cancelada para una solución de fondo del conflicto. Tenemos la vía legislativa. Promovimos una iniciativa de reforma de ley a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para la creación de un nuevo organismo público descentralizado que sustituye a Luz y Fuerza del Centro, con los trabajadores en Resistencia y con el contrato colectivo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esta iniciativa se fue a comisiones. En las comisiones no se dictaminó ni a favor ni en contra. El PAN intentó en sucesivas ocasiones dictaminarla en contra. Ahí el PRI jugó un papel de contención para que esto no ocurriera, pero a final de cuentas tampoco el PRI quiso sumar su mayoría para dictaminarla a favor. De ahí que, no habiéndose dictaminado en la Comisión de Energía, pasa entonces a discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados. Se acabó el último periodo ordinario del año pasado. La iniciativa no se desecha por un acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y pasa a su discusión en pleno para el próximo
periodo ordinario de sesiones que comienza en el mes de febrero. Quiero decir entonces que esta segunda vía tampoco está cancelada, también sigue su curso. Y la tercera vía es esta que se está explorando en la mesa de negociación política. Es una mesa de negociación política con el gobierno que nos despojó de nuestro trabajo, con el mismo gobierno que decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Es una negociación política, por eso el compañero Almazán subraya reiteradamente que aquí no se está discutiendo el asunto del patrón sustituto. El patrón sustituto está en la solución jurídica y en la solución legislativa. ¿Por qué entonces estamos en la negociación política? Porque necesitamos encontrar una salida al conflicto. Se nos quiso imponer en esta tercera vía de la negociación política condiciones para llegar a un acuerdo. Llegando Poiré dice, podemos llegar a un acuerdo siempre y cuando ustedes se desistan de sus demandas, siempre y cuando los trabajadores en resistencia se liquiden. Y la Asamblea General rechazó tajantemente esa posición del gobierno. La rechazamos contundentemente. ¿Qué pasó después, compañeros? Después de que nosotros rechazamos, sacamos un desplegado muy duro denunciando que lo que quería Poiré era prácticamente pasar encima de nuestras garantías individuales del Estado de Derecho para condicionar la renuncia voluntaria de nuestros derechos, que son irrenunciables, a un acuerdo político. Después de que nosotros regresamos el día 30 de noviembre a la mesa de negociación y expusimos claramente cuál era la posición del Comité Central y de la Asamblea General, no tuvieron más remedio que decir que podía continuar la negociación, solo dijeron el 8 de diciembre, sin condicionar un acuerdo político al desistimiento de nuestras demandas y a la liquidación de los trabajadores en resistencia. Hasta ahí nos quedamos el año pasado. Y esta tercera vía de la negociación se reactiva el día de ayer con los acuerdos que ya comentó nuestro compañero José Antonio Almazán. Y en una pasada reunión de la Comisión de Trabajo nosotros planteamos que hay una cuarta vía, que ciertamente se parece, solamente se parece en la categoría de lo político a la tercera vía. Porque si bien la tercera vía es una salida negociada con el gobierno en turno, lo que nosotros estamos planteando como salida política en la cuarta vía es una salida de un cambio de correlación de fuerzas y de disputa de poder, de echar del gobierno a los neoliberales. Y también, que ya es acuerdo, promover la participación del sindicato en la coyuntura política electoral, promover una alianza política con la coalición de fuerzas que promueve la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Esa es la alianza, compañeros. Esa es la alianza de la cuarta vía. Y esta cuarta vía tiene que echarse para adelante. Por eso es que ahora nuestro plan de acción y las formas organizativas que vamos a proponer para echar adelante la cuarta vía tienen que ser interiorizadas por todos nosotros para ubicarnos dentro del cuadro de tareas como sujetos activos de la resistencia en el territorio. Lo que vamos a proponer es que vayamos a organizarnos en el territorio. Esta cuarta vía
también es una solución de fondo, porque hay el compromiso de Andrés Manuel López Obrador de que si llega a la presidencia de la República, él dará el visto bueno por decreto, que tendrá que pasar también por el legislativo, no como hizo este infame usurpador, para la creación de un nuevo organismo con los trabajadores del Mexicano Electricistas y su contrato colectivo de trabajo. Entonces, en resumen, para ya iniciar la presentación, primera, segunda vía jurídica y legislativa siguen su curso, están vivas. Tercera vía, que es lo que estamos analizando, se reanuda la negociación y hay posibilidades de llegar a un acuerdo con la creación de una empresa paraestatal que nos dé un empleo, un trabajo, un recurso para seguir resistiendo, compañeros. Porque el problema de fondo no se resuelve en la negociación política con el enemigo, con el que nos quitó el trabajo. El problema de fondo se resuelve o bien por vía jurídica, por vía legislativa o por la cuarta vía política, que es disputar el poder en nuestro país. Para que tengamos entonces claridad de cuáles son las vías, como ven, se van alternando unas con otras, a veces una juega un papel predominante. Yo recuerdo la coyuntura de cuando se iba a decidir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la constitucionalidad del decreto de extinción. En esa vía de lo jurídico, en esa coyuntura era lo principal, porque si la Suprema Corte de Justicia hubiera dicho que el decreto no era constitucional, pues ahí se hubiera resuelto el conflicto. Pero ahí también aprendimos que el Poder Judicial en nuestro país está subordinado al Poder Ejecutivo. Y así hemos venido aprendiendo muchas cosas en la experiencia de esta resistencia digna del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces vamos a hablar de cómo vamos a enfrentar la cuarta vía y de cómo tenemos que organizarnos. Bien, adelante. Vamos a omitir esta presentación, vamos directamente al plan de acción. Ya pasamos la comisión de trabajo, ya pasamos también lo del martes 10, que fue ayer la reanudación de la negociación con Gobernación. Adelante. Estamos en el día de hoy. Hoy, al término de esta reunión, vamos a hacer una visita al Comité Ejecutivo Nacional del PRI para entregar un documento emplazándolo a resolver el conflicto y al debate sobre la privatización del sector eléctrico, que ellos vienen promoviendo también el alza de las tarifas eléctricas. Vamos a marchar en un rato más de aquí del SB hacia la sede del PRI. Luego dice, miércoles 11, hay una reunión de coordinación de la Asamblea Permanente de los Mexicanos Indignados, que es la que se desprende del 1 de septiembre, el contrainforme de gobierno, y un grupo de organizaciones nos estamos coordinando para respaldarnos mutuamente. El día jueves tenemos una acción que no vamos a decidir en este momento por razones de estrategia, y en su momento se les dará la información a través de las instancias de representación. Jueves 12, un grupo de compañeros de la División de Cuernavaca y División Alameda darán la solidaridad con los compañeros estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Sábado 14, iniciamos las asambleas delegacionales para fortalecer nuestra alianza con los usuarios. Se inicia en la delegación Benito Juárez y en la delegación Miguel Hidalgo. El día lunes tenemos pleno de la Comisión de Trabajo, donde habrá que replantear algunas tareas, incorporar otras que se acordaron en la pasada Comisión de Trabajo, como las que hicieron nuestros compañeros presos políticos en el Oriente. El jueves estamos invitando a la corriente sindical 11 de octubre en el Salón de Ferrocarrileros. El viernes 20 de enero. Es muy importante aquí porque nosotros estamos participando en lo que llaman aquí el Tribunal Permanente de los Pueblos.
El Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal ético y moral, no es una instancia cuya resolución sea vinculante, es decir, obligatoria, buscando algún caso como el que vamos a presentar de violaciones a los derechos de los pueblos, particularmente en el caso de nosotros, vamos a presentar el caso del SME, de las violaciones a los derechos humanos laborales que son resultado del ilegal decreto de extinción del uso y fuerza del centro. Esa es una ventana para visibilizar nuestro conflicto a nivel nacional e internacional. Vamos a hacer el taller de formación e integración estratégica rumbo al 5º encuentro sindical Nuestra América, el fin de semana del 21 y 22 de enero. Va una comisión designada por el Comité Central. Quiero decirles que en el mes de mayo vamos a realizar aquí, en esas mismas instalaciones, el 5º encuentro sindical Nuestra América. Van a venir alrededor de 350 delegados sindicales de toda América Latina, el Caribe, Canadá y Estados Unidos, que nos vamos a reunir aquí en el SME para celebrar este 5º encuentro sindical Nuestra América, con la intención de delinear, diseñar estrategias de resistencia en contra de la crisis del capital y los planes de expoliación de los gobiernos neoliberales, como también para prestar solidaridad a aquellos procesos populares como en América del Sur, que están generando cambios importantes en la correlación de fuerzas internacionales. Cada fin de semana vamos a tener, aquí hay otro par de asambleas con usuarios en la explanada de la delegación Coyoacán, en Magdalena Contreras. Luego nos vamos al viernes 10, reunión plenaria de las 7 audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos, donde les digo que vamos a presentar nuestro caso. Para el 24 de marzo tenemos una encuesta nacional sobre el servicio eléctrico, y 27 y 29 un seminario internacional también del 5º encuentro, y en el mes de mayo, los días del 21 al 23, el 5º encuentro sindical Nuestra América. Ahora sí vamos a la cuestión organizativa. Este es el plan de acción de enero.